Hay algo que nadie te cuenta sobre lo que pasa después de sobrevivir a una persona tóxica, un vampiro emocional. Algo que don Carlos Jung, ese sabio que exploró las profundidades del alma humana hace casi un siglo, descubrió y que explica por qué tu vida jamás volverá a ser la misma. Y no me refiero al dolor, no me refiero a esas cicatrices emocionales que aún sientes, me refiero a algo que muchos consideran una maldición, pero que Jung identificó como uno de los dones más raros que un ser humano puede desarrollar, la capacidad de ver la maldad antes de que otros siquiera la sospechen. Si alguna vez has mirado a alguien que todos consideran encantador, un verdadero ángel, y has sentido una sombra, algo oscuro detrás de su sonrisa, si alguna vez has conocido a una persona nueva y tu cuerpo, tu alma entera, te ha gritado que algo andaba mal, aunque no pudieras explicar qué era, si alguna vez has predicho una traición semanas antes de que ocurriera, mientras todos te decían que estabas paranoico, entonces este video va a confirmar algo que has sospechado durante mucho tiempo. No estás loco, no estás siendo negativo. Algo cambió permanentemente en ti después de tu experiencia con esa persona. Y lo que cambió no es una debilidad, es un superpoder. Jung lo llamó la activación forzada de la función intuitiva, lo que nosotros podríamos llamar el despertar del sexto sentido, el ojo de la experiencia. Y durante los próximos minutos voy a explicarte exactamente cómo funciona. ¿Por qué solo las personas que han sufrido el abuso de estos vampiros emocionales lo desarrollan? Y, lo más importante, cómo usarlo para protegerte por el resto de tu vida, sin convertirte en alguien amargado o desconfiado. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. La razón por la que ahora ves cosas que otros no pueden ver no tiene nada que ver con ser más inteligente o más perceptivo que los demás. Tiene que ver con un mecanismo de supervivencia que tu psique, tu corazón, fue forzada a desarrollar. Un mecanismo que la mayoría de las personas nunca necesita activar, porque nunca han estado en contacto prolongado con alguien cuya especialidad es destruir, mientras sonríe. Piensa en esto por un momento. Cuando conociste a esa persona tóxica, probablemente eras como la mayoría de nosotros. Confiabas en las palabras, creías que si alguien te trataba bien, era porque te quería bien. Asumías que la amabilidad era genuina hasta que se demostrara lo contrario, y esa forma de ver el mundo funcionaba perfectamente, hasta que dejó de funcionar. Esa persona te enseñó de la forma más dolorosa posible que hay personas que pueden mirarte a los ojos, decirte que te aman, hacerte sentir como la persona más especial del mundo, y al mismo tiempo, estar calculando cómo destruirte. Te enseñó que la crueldad más efectiva no viene envuelta en gritos y golpes, viene envuelta en promesas, en caricias, en palabras exactamente diseñadas para desarmarte. Y aquí es donde entra lo que Jung descubrió. La herida del alma que deja una persona tóxica no solo te daña, te transforma, fuerza a tu inconsciente, a tu corazón, a desarrollar defensas que antes no necesitabas. Y la defensa más poderosa que desarrollas es la activación permanente de lo que Jung llamó la función intuitiva, tu sexto sentido, tu ojo de la experiencia. Para entender esto, necesitas saber que Jung identificó 4 funciones psicológicas principales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La mayoría de las personas funcionan principalmente con 2 de estas funciones. La intuición, específicamente, es la capacidad de percibir posibilidades y conexiones que no son evidentes a simple vista. Es saber algo, sin saber cómo lo sabes. Es como la sabiduría de nuestros ancestros, esa que se transmitía de generación en generación, como un instinto,
Antes de esa persona tóxica, tu sexto sentido, tu función intuitiva, probablemente estaba dormida o era secundaria. Después de esa experiencia, tu función intuitiva fue forzada a despertar completamente. Y no solo despertó, se convirtió en tu sistema de alarma permanente. Esto es lo que Jung documentó y que muy pocos psicólogos modernos mencionan. El trauma prolongado con una persona manipuladora entrena a tu inconsciente, a tu alma, a detectar microexpresiones, esas señales invisibles, inconsistencias y patrones que antes ignorabas completamente. Tu cerebro, tu ser entero, literalmente se recableó para notar las señales de peligro, que antes pasaban desapercibidas. Déjame darte un ejemplo concreto. Antes de esa persona tóxica, cuando alguien te hacía un cumplido, probablemente lo aceptabas sin cuestionarlo. Después de esa experiencia, cuando alguien te hace un cumplido, algo en ti automáticamente escanea. ¿Es genuino o tiene un propósito oculto? El tono coincide con las palabras. Los ojos coinciden con la sonrisa. El cumplido viene en un contexto donde tendría sentido o parece forzado. Este escaneo automático no es paranoia, es tu función intuitiva activada, tu sexto sentido, haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer: protegerte de depredadores emocionales. Y aquí viene algo que quizás te sorprenda. Este don que desarrollaste no se limita a detectar personas tóxicas. Se extiende a todo tipo de maldad oculta, mentirosos profesionales, manipuladores sutiles, personas con agendas escondidas, falsos amigos que te envidian en secreto. Tu nuevo sistema de alarma detecta a todos. Jung escribió extensamente sobre cómo el sufrimiento puede ser un catalizador para el desarrollo psicológico, para el crecimiento del alma. No estaba hablando de justificar el sufrimiento o romantizarlo. Estaba documentando un hecho. Las personas que atraviesan ciertos tipos de trauma emergen con capacidades que no tenían antes. La herida del alma que deja una persona tóxica específicamente parece activar la percepción de lo que Jung llamó la sombra ajena. La sombra en psicología junguiana es todo lo que una persona esconde de sí misma y de los demás, sus impulsos oscuros, sus motivaciones reales, sus intenciones secretas. La mayoría de las personas no pueden ver el lado oscuro de los demás, porque nunca fueron forzadas a aprenderlo. Tú sí fuiste forzado, y ahora puedes ver lo que antes era invisible. Pero aquí es donde necesito hacer una advertencia importante. Este don viene con un precio, y si no entiendes el precio, puedes terminar destruyendo tu capacidad de conectar con otros seres humanos. El peligro de tu nueva percepción es la generalización excesiva. Tu función intuitiva ahora está tan activada que puede dispararse incluso cuando no hay amenaza real. Puedes empezar a ver sombras donde solo hay personas imperfectas, pero genuinas. Puedes comenzar a interpretar cada inconsistencia como evidencia de manipulación. Puedes terminar tan protegido que ya nadie puede acercarse a ti. Jung advirtió sobre esto. Dijo que la función intuitiva sobreactivada puede convertirse en una prisión, tanto como en una protección. La clave está en aprender a calibrar tu nuevo don, usarlo como una herramienta y no como una condena. Entonces, ¿cómo calibras tu intuición activada? ¿Cómo usas tu capacidad de ver la maldad sin convertirte en alguien que ve maldad en todos? La respuesta que Jung proporcionó es sorprendentemente práctica y tiene que ver con la diferencia entre una señal de alarma y un patrón confirmado. Tu función intuitiva ahora te envía señales de alarma constantemente, corazonadas, presentimientos. Eso es normal. Eso es exactamente lo que debería hacer después de lo que viviste. Pero una señal de alarma no es lo mismo que una condena. Una señal de alarma
Es una invitación a observar más de cerca. No salgas corriendo automáticamente. Lo que el sabio Jung sugería es un proceso de 3 pasos. Primero registras la corazonada, la señal intuitiva, sin juzgarla. Algo en esta persona me genera desconfianza. ¿Ok? Segundo, observas activamente buscando patrones consistentes. Esta señal se repite en diferentes contextos o fue un incidente aislado. Tercero, tomas una decisión basada en evidencia acumulada, no en una sola impresión. Este proceso te permite usar tu sexto sentido, tu ojo de la experiencia, sin ser controlado por él. Te permite mantener tu protección, sin perder tu capacidad de confiar en personas que genuinamente merecen tu confianza. Pero hay algo más profundo que don Carlos descubrió sobre las personas que sobreviven a los vampiros emocionales. Y esto es lo que quiero que escuches con mucha atención. Tu capacidad de ver la maldad más claramente no es solo un mecanismo de defensa, es parte de tu proceso de individuación. Jung usaba este término para describir el proceso de convertirse en quien realmente eres. La versión más completa y auténtica de ti mismo. El vampiro emocional intentó destruirte, intentó convertirte en una extensión de sus propias necesidades. Intentó borrar tu identidad y reemplazarla con lo que él necesitaba que fueras. Y en ese proceso desencadenó algo que no esperaba. Desencadenó tu despertar. Las personas que nunca han enfrentado este tipo de oscuridad pueden vivir toda su vida sin conocerse realmente. Pueden pasar décadas sin cuestionar sus suposiciones sobre la naturaleza humana. Pueden llegar al final de sus vidas sin haber desarrollado una comprensión profunda de cómo funciona la manipulación, la proyección y el engaño. Tú no tienes ese lujo. El vampiro emocional te forzó a aprender, y ese aprendizaje forzado, aunque doloroso, te dio algo que muy pocas personas poseen: la capacidad de ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Don Carlos lo llamaba ver a través de la persona. La persona, en términos junguianos, es la máscara social que todos usamos. La mayoría de las personas solo ven la persona de los demás. La máscara, la presentación. Tú ahora puedes ver detrás de la máscara. Puedes detectar cuando la persona y el ser real no coinciden. Este es un don extraordinario, pero también es una responsabilidad, porque ahora que puedes ver lo que otros no pueden ver, tienes que decidir qué hacer con ese conocimiento. Puedes usarlo para protegerte a ti mismo. Puedes usarlo para proteger a otros que todavía no tienen esta capacidad. O puedes dejar que te consuma y te convierta en alguien amargado que ya no puede ver bondad en ningún lugar. La elección es tuya. Pero quiero que entiendas algo fundamental antes de que tomes esa decisión. El hecho de que ahora puedas ver maldad más claramente no significa que la maldad sea todo lo que existe. Significa que ahora tienes la capacidad de distinguir entre maldad real y bondad genuina. Antes no podías hacer esa distinción. Confundías manipulación con amor, confundías control con protección, confundías crueldad con honestidad. Ahora tienes claridad. Y esa claridad te permite algo que antes era imposible. Te permite elegir conscientemente a quién dejas entrar en tu vida, no basándote en esperanza ciega, sino basándote en percepción calibrada. Hay personas buenas en este mundo, personas genuinas que no tienen agendas ocultas, personas que pueden amarte sin necesitar destruirte. Y tu nueva capacidad de ver la maldad también te permite identificar a estas personas con mayor precisión, porque ahora sabes exactamente qué señales buscar cuando alguien es auténtico versus cuando alguien está actuando
Jung escribió que el objetivo final del desarrollo psicológico no es la desconfianza universal, es la confianza discriminada, la capacidad de confiar en quien merece confianza y protegerte de quien no la merece. Tu experiencia con el vampiro emocional te acercó más a ese objetivo, de lo que la mayoría de las personas jamás estarán. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. Esta transformación que has experimentado no es solo un regalo, es también un duelo. El duelo por la persona que eras antes, la persona que podía confiar ciegamente, la persona que no necesitaba escanear cada interacción buscando señales de peligro. Esa persona se fue y es normal extrañarla. Don Carlos hablaba de esto como la muerte del viejo yo. Es una parte necesaria del proceso de individuación, pero el hecho de que sea necesario no lo hace menos doloroso. Así que, si a veces sientes tristeza por la inocencia que perdiste, permítete sentirla. No es debilidad, es parte del proceso de integración de tu nueva realidad. Lo que quiero que entiendas es que la persona que eres ahora, la persona que puede ver la maldad claramente, no es inferior a la persona que eras antes. Es más completa, es más real, es más capaz de navegar un mundo que incluye tanto bondad como maldad. Ahora quiero compartir contigo 5 señales específicas que tu nueva percepción te permite detectar. Señales que las personas sin tu experiencia pasan por alto constantemente, pero que para ti ahora son tan claras como letras de neón. La primera señal es la incongruencia emocional. Esto es cuando las palabras de alguien no coinciden con su energía. El vampiro emocional te entrenó perfectamente para detectar esto. Alguien te dice que está feliz por tu éxito, pero algo en su tono te dice lo contrario. Alguien te dice que no está enojado, pero su cuerpo está tenso. Antes hubieras ignorado esa discrepancia. Ahora la ves inmediatamente. Y Jung explicó que esta capacidad de detectar incongruencia es fundamental para la supervivencia psicológica. Tu alma aprendió que las palabras mienten, pero la energía no. La segunda señal es el elogio con anzuelo. El vampiro emocional te hacía cumplidos que al final te dejaban sintiéndote peor. Te decía que eras increíble, pero que solo él podía ver tu verdadero valor. Te decía que eras hermosa, pero mencionaba sutilmente algo que podrías mejorar. Ahora, cuando alguien te hace un cumplido que te deja con una sensación extraña, tu corazonada se activa. No necesitas analizar por qué te sientes raro. Tu sexto sentido ya sabe que ese cumplido tenía veneno escondido. La tercera señal es la victimización estratégica. El vampiro emocional siempre era la víctima. Sin importar lo que hiciera, él era quien sufría más. Ahora, cuando conoces a alguien que constantemente se posiciona como víctima en todas sus historias, tu percepción se agudiza, no porque ser víctima sea malo. A veces las personas genuinamente sufren, pero hay una diferencia entre alguien que ha sufrido y alguien que usa el sufrimiento como herramienta de manipulación. Y tú ahora puedes ver esa diferencia. La cuarta señal es el triángulo de comunicación, el vampiro emocional. Nunca te decía las cosas directamente. Usaba a terceros para enviarte mensajes. Me dijo fulanito que estás molesta. O hacía comparaciones constantes con otras personas para mantenerte insegura. Ahora, cuando alguien evita la comunicación directa y prefiere usar intermediarios o comparaciones, tu sistema de alarma se enciende. Sabes bien que la gente que va de frente habla directo, los manipuladores. Esos prefieren los triangulitos, los enredos. La quinta señal, ojo aquí, es la prueba de límites, pero disfrazada. Esa persona tóxica, ese vampiro emocional, te está sondeando constantemente
Quieren ver hasta dónde estás dispuesto a ceder, a aguantar. Empiezan con cositas pequeñas, transgresiones casi imperceptibles, para ver si saltas, si reaccionas, si te quedas callado. Escalan, así que cuando alguien te hace algo que no está bien y lo maquilla de «ay, fue una bromita» o «uy, se me chispoteó», presta atención al patrón. Date cuenta, no fue un accidente, fue una prueba, una trampa. Y tu respuesta, lo que hagas o dejes de hacer, es lo que decidirá si esa persona sigue avanzando o si se echa para atrás. Estas 5 señales son solo la puntita del iceberg. Tu percepción activada, ese ojo de la experiencia, va a detectar muchísimas más. Pero quería darte estas 5, porque son como el kit básico, las que casi siempre aparecen cuando te topas con alguien potencialmente tóxico. Pero hay algo más, mucho más, que necesito que grabes a fuego en tu alma, y esto es lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. Que seas capaz de ver la maldad no te hace inmune a ella, solamente te hace consciente. Y esa es la clave. He conocido gente que después de librarse de un narcisista, desarrolló este sexto sentido, esta percepción, pero cometió un error gravísimo. Se creyeron invencibles. Pensaron que, como ya podían ver venir la maldad, ya nada los podía tocar. Creyeron que ese don los hacía intocables, y ¡zas!, por andar de confiados. Subestimaron a manipuladores que eran más astutos, más mañosos que el original. Don Carlos Jung ya nos lo advertía. Decía que conocer tu propia sombra no elimina su poder, solamente te da la brújula para navegar su presencia de manera más consciente. Que puedas ver la manipulación no quiere decir que no puedas caer. Significa que tienes más herramientas para defenderte, pero las herramientas solo sirven si las usas. Entonces, ¿cómo usamos bien este nuevo don? ¿Cómo aplicamos esta percepción activada en nuestra vida, sin volvernos paranoicos ni vulnerables? Ahí está el truco. Don Carlos, el sabio Jung, propuso algo que él llamaba la tercera posición. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No es confianza ciega, tampoco desconfianza enfermiza. Es un punto medio, donde observas sin juzgar antes de tiempo, donde registras las señales sin reaccionar a lo loco, donde mantienes tu escudo activado, pero tu corazón abierto a la posibilidad de que existan conexiones genuinas. Esta tercera posición necesita práctica, no es algo natural, especialmente si te han roto el corazón. Tu instinto, después de esa herida del alma, es o confiar demasiado rápido para demostrar que ya estás bien, o cerrarte por completo, para que nunca más te lastimen, y los dos extremos son malos. Te llevan al precipicio. La tercera posición te exige que aguantes la incomodidad de no saber, de observar sin sacar conclusiones apresuradas, de darle tiempo a la gente para que te muestre quién es de verdad, a través de sus acciones, de su consistencia. A ver, te voy a dar un ejemplo práctico para que veas cómo aplicar esta tercera posición en tu vida diaria. Imagínate que conoces a alguien nuevo. En los primeros minutos de la plática, algo se dispara en tu interior, una pequeña alarma, una corazonada. No sabes qué la activó, pero ahí está, la sientes. La persona parece muy agradable, pero tu sexto sentido, ese ojo de la experiencia, registró algo. Antes de conocer a ese vampiro emocional, seguramente hubieras ignorado esa alarma. Hubieras pensado, «ay, estoy exagerando, soy demasiado desconfiado». Hubieras apagado tu intuición, porque no querías ser negativo. ¡Qué error! Ahora, con la tercera posición,
No ignoras la alarma, pero tampoco te lanzas al ataque. No actúas de inmediato. La registras, la anotas mentalmente y luego observas, como un chamán. Observas si la alarma se vuelve a encender en futuras pláticas. Observas si hay un patrón que se repite o si fue un simple desliz, algo aislado. Observas las acciones de la persona a lo largo del tiempo. No te quedes solo con las palabras bonitas. Si la alarma sigue sonando insistentemente, tienes información valiosísima. Puedes poner límites, puedes alejarte, puedes proteger tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Pero si la alarma ya no suena, si las acciones de la persona son buenas, de manera constante, puedes empezar a bajar la guardia poco a poco, no de golpe, porque la confianza, después de una herida así, se construye lento, con pruebas que se van acumulando. Este proceso puede sonar agotador, y sí lo es, al principio, pero con la práctica se vuelve automático. Tu sexto sentido, tu función intuitiva, hace el trabajo más pesado, mientras tu mente simplemente registra los resultados. Hay algo más que don Carlos Jung observó en las personas que desarrollan esta percepción activada. Notó que empezaban a atraer menos personas tóxicas, sin hacer nada para evitarlo, y la razón es fascinante. Los manipuladores, los narcisistas, tienen su propio radar, su propia forma de percepción activada. Pueden detectar víctimas potenciales con una precisión asombrosa. Buscan señales específicas, vulnerabilidad, necesidad de que los aprueben, límites blanditos, que se dejen manipular. Pero cuando tu percepción se activa, cambias tu energía de maneras tan sutiles que ni siquiera te das cuenta. Tu postura cambia, tu forma de responder a los halagos cambia, la velocidad con la que confías en la gente se modifica y los manipuladores detectan estos cambios. De repente, ya no pareces una víctima fácil, ya no emites las señales que ellos buscan, y aunque no hagas nada para alejarlos, empiezan a evitarte. Solitos, van a buscar presas más fáciles, gente cuyo sexto sentido todavía está dormido. Esto no significa que nunca más te vas a topar con un manipulador. Siempre habrá algunos tan astutos que logren pasar tu radar inicial, pero la cantidad de gente tóxica que entra a tu vida disminuye dramáticamente una vez que tu percepción se activa. Don Carlos Jung lo llamó el principio de sincronicidad en la protección. ¡Qué nombre tan bonito! La idea de que, cuando cambias por dentro, el universo refleja ese cambio, no como magia, sino de manera práctica, porque la realidad exterior responde a las señales que emites sin darte cuenta. Quiero hacer una pausa aquí para reconocer algo. Lo que acabas de escuchar en estos últimos minutos es sabiduría pura, conocimiento al que don Carlos Jung dedicó décadas de su vida, información que puede protegerte de años de sufrimiento, con gente que solo quiere aprovecharse de ti, herramientas prácticas que muy pocos videos de psicología te ofrecen. De esta forma, este tipo de contenido no es fácil de crear. Requiere estudiar a fondo a Jung, entender de verdad el trauma narcisista y tener la habilidad de traducir conceptos complicados en algo que puedas usar hoy mismo. Si sientes que este video te está abriendo los ojos, que te está dando un mapa para entender algo que has vivido, pero que no sabías cómo explicar, te invito a considerar el botón de Supergracias, que está justo aquí abajo. No es obligatorio, pero es una forma de decir, este contenido vale la pena. Sigue revelando lo que otros callan. Cada supergracias me permite seguir investigando y creando videos que te empoderan.
en lugar de solo entretener. Ahora, sigamos con algo que puede cambiar por completo: tu relación con el pasado. Una de las preguntas más dolorosas que la gente se hace después de sobrevivir a un infierno así es: ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no detecté las señales desde el principio? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Quiero que dejes de hacerte esa pregunta, y quiero explicarte por qué, desde la perspectiva del sabio Jung, esa pregunta no tiene sentido. No viste las señales antes porque tu sexto sentido no estaba activado. Es así de simple. No tenías el hardware necesario para procesar esas señales. Era como pedirle a alguien que nunca ha visto el color rojo que identifique objetos rojos. Simplemente no era posible. La persona tóxica no te engañó porque fueras estúpido. Te engañó porque estabas operando con un sistema perceptivo normal, un sistema diseñado para un mundo donde la mayoría de las personas son razonablemente honestas. Un sistema que funcionaba perfectamente hasta que encontraste a alguien que sabía exactamente cómo explotarlo. Ahora tienes un sistema actualizado, un sistema que incluye la capacidad de ver lo que antes era invisible, no porque hayas estudiado o porque te hayas esforzado, sino porque la herida del alma forzó esa actualización. Don Carlos tenía un concepto que me parece especialmente relevante aquí. Lo llamaba la herida que sana. La idea de que algunas heridas no solo dañan, sino que activan capacidades curativas que de otra forma habrían permanecido dormidas. Como una planta que al ser podada florece con más fuerza. Tu experiencia con la persona tóxica fue una herida que sana. Te dañó profundamente. Pero en el proceso de ese daño activó algo en ti que ahora te protege y protegerá por el resto de tu vida. Algo así como el veneno de la serpiente, que puede ser mortal, pero también puede curar. Esto no justifica lo que te hicieron, nada justifica el abuso, pero te da un marco para entender por qué eres diferente ahora, y por qué esa diferencia, aunque dolorosa en su origen, es finalmente una evolución, un renacimiento, como el del ave fénix. Quiero cerrar con algo que Jung escribió hacia el final de su vida. Dijo que las personas más sabias que conoció no eran las que habían evitado el sufrimiento, eran las que habían atravesado el sufrimiento y habían emergido con una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Tú eres una de esas personas ahora. No elegiste este camino, no pediste esta educación, pero la recibiste, y lo que hagas con ella definirá el resto de tu vida. Puedes quedarte atrapado en el dolor de lo que te hicieron. Puedes dejar que la amargura te consuma y te aísles del mundo, como un árbol que se seca por dentro. O puedes reconocer que ahora tienes un don que muy pocas personas poseen: la capacidad de ver la verdad detrás de las máscaras, la capacidad de protegerte a ti mismo y a otros de depredadores emocionales, la capacidad de elegir conscientemente a quién permites en tu vida. La elección siempre es tuya, pero espero que elijas usar tu don, porque el mundo necesita más personas que puedan ver la maldad claramente, no para temerla, sino para iluminarla, para exponerla, y para proteger a aquellos que todavía no tienen la percepción que tú desarrollaste. Como un chamán que guía a su pueblo en la oscuridad. Jung dijo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú hiciste consciente la oscuridad. Atravesaste el fuego del vampiro emocional y saliste con ojos nuevos, ojos que ven más allá de lo evidente. Ahora ve y usa esos ojos para construir una vida donde la maldad no pueda tocarte y donde la bondad genuina finalmente pueda encontrarte, donde encuentres tu propio paraíso terrenal. Si este video te ayudó a entender algo que antes no podías nombrar,
Comenta aquí abajo en cuántas personas cercanas has detectado señales que otros no ven. No necesitas dar nombres, solo el número. Y si quieres, cuenta brevemente cómo te diste cuenta de que algo estaba mal antes que todos los demás. Tu historia puede ayudar a alguien que todavía duda de su propia percepción. Tu experiencia puede ser la luz que guíe a otro en la tormenta.